tratando de llegar a la igualdad, entonces no hacer diferencia entre hermano o hermana. Graciela, se te cortó un poco el audio, entonces no se entendió bien la pregunta. No, pregunta no era. No, Ok. no era pregunta. Estaba tratando de explicar lo que yo había entendido, que lo tengo más o menos. Pero no era pregunta. Repítelo entonces otra vez, porque no quedó claro tu comentario. Que yo creo que simplemente era por el hecho de no marcar diferencia entre hombre o mujer. O sea, una es mujer, hermana, y otro es hombre, hermano. Que estamos intentando llegar a una igualdad donde no se distinga por sexo. Bueno, era una manera. Para no ser binario. A ver, Edita, ¿qué dices Gracias. a este comentario? ¿Tiene una opinión? Te pregunto porque justamente ayer estuviste involucrado en eso y a ver. Sí, de lo de que hablaron ayer. No, sí, lo que dije ahora Graciela. Bueno, no sé si escuchó porque pasó el camión aquí del agua y se escuchaba gran en ese momento. Pero sí, lo que se dijo fue de que se dice, se sugirió, o sea, no fue algo como que, ok, tenemos que hacerlo por ley, decir hermano, hermana, pero solamente era para ver la importancia de lo que esto tiene, de que incluso hermana Solange compartió un caso de esto, una experiencia que ya se había enseñado anteriormente sobre algunas hermanas que se les decía hermanas, pero es como, no podemos hacer esa diferencia, ¿no? Se sugiere mencionar el nombre de la persona y no decirlo así porque hace sentido como sexista, hace un sentido así sexista. No sé si me estoy expresando bien, yo pienso que no lo estoy haciendo. Entonces, tal vez me ayudan, pero sí tengo la idea, quizás no la puedo articular bien. No sé si eso fue lo que dijo Graciela. Sí, más o menos, o sea, justamente para no demarcar una diferenciación binaria. Ajá. Entonces, bueno. Sí, exacto, eso fue uno de los puntos que se tocó incluso también ayer, ¿no? Pero no creo que eran todos los puntos incluso, pero sí fue uno de ellos. Sí. No sé si alguien quiere compartir otro punto. Es uno de los puntos que se tocó y dijimos, ¿no? Que no solamente se trata de ese sexo, de esa diferenciación de los sexos binarios, porque como bien dijo el anciano Marco y ustedes también ahora, hay otros grupos que no encajan o no se identifican con esos dos sexos binarios. Entonces, pero también había otro argumento, ¿no? Que es más allá, el concepto de lo que es familia. Cuando usamos la palabra hermano o hermana, tenemos ese concepto de que somos la familia de Cristo, ¿sí? Y yo les recordé que hablamos de la parábola cuando Cristo habla, vienen sus hermanos a buscarlo y dile, mira, queremos hablar con Jesús, es nuestro hermano, somos sus hermanos. Y Jesús responde, vosotros sois mis hermanos. Entonces, él rompe con una idea cerrada de lo que es el círculo familiar. Muchas veces nosotros pensamos que mi familia son mis 4 hermanos, mis 2 padres y ya. Esa es nuestra familia. Entonces los demás todos son ajenos a. Pero Cristo abre este círculo para con los demás, para con todos los gentiles. Y al hacer esto, entonces Él nos da la posibilidad de no hacer diferenciación o no hacer clasismo en ningún sentido, ¿no?
Entonces, esto también se rompe ese vínculo. Nosotros tenemos que tener claro que Cristo vino a romper esas barreras. Y como cristianismo, pues también implica lo que el cristianismo ha hecho, esa separación de qué es hermano o no es hermana, ¿no? Y los que no son hermanos, ¿quiénes son entonces? ¿No son nuestra familia también? Sí, precisamente eso, de que no se hace acepción, porque cuando se llama así hermano, hay como que un trato especial, incluso, y tiene que estar en ese círculo, nada más, o sea, son mis hermanos especiales y los llamo así porque creen, tienen mi misma creencia, están en mi mismo círculo, comparten mis mismas ideas, y como tú dijiste, si los otros, ¿qué de los demás? ¿Qué de los que no están allí e incluso no pueden recibir el mismo trato o algo así, ¿no? Algo así entendí tu comentario. Uh-huh. Sí, y lo que yo dije ayer me pareció importante, es que el término hermana en la iglesia y hermano vienen con una carga. Viene una carga sexista, patriarcal. Es decir, hermana significa otras cosas más. Cosas que una hermana no puede, que el hermano sí puede, ¿no es cierto? Entonces, las hermanas aquí, los hermanos allá. Toda esa carga, lamentablemente, la hemos heredado. Y es parte ahora de ese término. Y nosotros no aceptamos esas connotaciones o esas cargas que conlleva ese nombre o ese título, y por lo tanto la sugerencia, ¿no?, de dejarlo al lado y simplemente dirigirse a la persona con su nombre. ¿Ya? Uh-huh. El aceptar ese detalle, ¿no?, de aceptar a la persona por su nombre, hace referencia a respetar la identidad de la persona. Y cuando nosotros, muchas veces, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta o se han puesto a pensar ahora, pero muchas veces en la iglesia, cuando los pastores o los misioneros o las personas que están presentando ahí, ellos dicen, les voy a contar la historia de una persona, y este hermano o esta hermana, y ellos, de hermano y hermana no se expresan de otra manera diferente, no pueden decir el nombre de la persona. Me acuerdo yo que había un pastor en mi iglesia que contaba una historia sobre un hermanito que daba su diezmo celosamente, y él decía, y este hermanito, y esta hermanita, y su esposa, digamos, pero nunca se pudo referir a ellos por su identidad. Entonces nosotros decimos, wow, es una historia linda, conmovedora, pero ¿quién es? No llegamos a conocer a la persona, no llegamos a identificarla, es solo una historia. Pero cuando tú le das la identidad a esas personas, a los personajes, entonces tú puedes reconocer la identidad de la persona y puedes apreciarla mucho mejor y darle el lugar que le corresponde. ¿Quién es el locutor? Ok, eso solamente era un poco para entrar aquí en conversar con ustedes. ¿Hay otro tema que quieren tal vez postular aquí a la conversación? Pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sobre la esclavitud de los animales. ¿Qué es la posición del movimiento bajo las avispas o no sé si voy a pronunciar esto bien? ¿Podemos comer miel o no podemos comer miel? Ok, pero ¿qué tiene que ver eso con la esclavitud de los animales? O tú dices que en ciertos
comunidades de Yo- insectos hay? Yo tengo 5 enjambres. Sí. 5 enjambres. Y solo quería como conocer si ya también el miel ya está afuera de la dieta de los 144,000 y mis enjambres no los tengo encerrados, están libres. Pueden quedar si quieren y pueden irse si quieren, pero hay personas que ponen un screener para que la reina no tiene oportunidad de irse. Y para mí eso es esclavitud. No sé si me entienden. Entiendo, pero solamente quería decir que pienso que son dos temas diferentes, ¿no es cierto? Uno es cómo tratar al animal, al insecto, y es todo un tema, ¿no es cierto? Esclavizar animales, usarlos, no dejarlos libres. Que si tengo un caballo, lo dejo libre ahí o lo tengo dentro encerrado. O el otro tema que tú dices, podemos comer miel. Sí. Yeah. A ver. Bueno, Sí. a mí me gustó la distinción de los dos temas porque son dos temas diferentes que envuelve esta dinámica o esta temática. Uno es la alimentación y otro es el trato que le das a los animales, ¿no? Entonces, primero tienes que entender cada tema por separado y después tratas de entenderlo en sentido conjugado a ver si te hace sentido la respuesta. Pero deberíamos partir, pienso, en cuál es el trato que los animales merecen. Tengo una pregunta y eso por ignorancia. ¿Puedes encender tu cámara? ¿Esto es maltratar? Obvio que no. Digo, eso va en Están contra todos de limitados para cualquier, colocar su cámara. de ¿No? Sí, cualquier queremos verlos a todos. tal. Nosotros no podemos someter a ningún ser vivo. Ok, eso me parece bien, pero ¿cuál es el principio aquí que está detrás de eso, del trato que nosotros damos a los animales? El amor a la creación de Dios, el respeto por la creación de Dios. Es una cosa elemental. Dios creó todo lo que existe y nosotros estamos para cuidarlo, no para apropiarnos y explotarlo con maldad. Concuerdo con eso, Graciela, pero podría ser un poquito más, no tan simbólica, no tan abstracta en ese sentido. Cuando te refieres al amor por la creación, explica cómo se vería esto en nivel práctico. Claro, no podemos maltratar a ningún animal, como no tenemos que hacer daño a la naturaleza en general, o sea, la tala indiscriminada es un pecado, y maltratar a los animales es un pecado. Digo, son cosas muy elementales de nuestra... ¿Para qué estamos acá? No estamos para adueñarnos y hacer mal. Estamos para cuidar lo creado y cuidarlo para mejorarlo y mejorarnos a nosotros mismos también. ¿Ok? ¿Alguien más? Cindy. ¿Me escuchan? Sí. Yo, o sea, escuchando aquí todo lo que han dicho, o sea, se podría decir que compartimos como un poco la filosofía del veganismo. O sea, el
el punto de no ser como, sé que el ser humano tiene ese ego y cree que todo gira alrededor de uno, ¿sí me entiendes? Y, y pues, o sea, porque lo que escucho es eso, o sea, no maltrato, o sea, el veganismo va con eso, no maltrato animal, no usar nada de ello, o sea, que ellos también puedan disfrutar de la tierra y pues también comparto eso que dice Graciela, por ejemplo, en la vegetación, el daño que se le hace, tratar de gastar menos energía eléctrica, o sea, todo lo que uno pueda como ahorrar y causar menos impacto en el medio ambiente, igual yo creo que no es ni siquiera, o sea, aparte de convicción, también debe ser por necesidad, porque el daño que se está causando es catastrófico. Ujú. Exacto. Pero en esa visión, en esa perspectiva que ustedes ven, en el asunto que Raymond plantea, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se está explotando a las abejas en ese sentido? Y bueno, lo explicó muy bien, que hay algunos que obligan, que encarcelan a la reina o a toda la colmena, no sé cómo lo hacen. Y bueno, y eso obviamente es esclavitud. Eso es. No, o sea, y también, perdón que te interrumpa, y también que, bueno, yo pienso acá, o sea, el tema es que, ¿para qué las abejas producen la miel? Hay que entender como el fin de eso, ¿ya? Entonces, no porque estemos acostumbrados, porque tengamos la tradición o porque conozcamos que tiene algunas propiedades la miel, no quiere decir que debamos consumirla porque es que la miel es producida por las abejas para un fin y es para alimentar a las abejitas. Tengo entendido, o sea, es para la alimentación de los bebés, si no me equivoco, no sé si alguien sepa más. Es como la leche de vaca, que la gente toma leche de vaca que para tener huesos fuertes y en realidad la leche de vaca es para el bebé ternero, no para los huesos fuertes de los seres humanos que ni siquiera es así, porque es erróneo. Ujú. Entonces yo creo que aunque no hay sufrimiento, ni hay como esa obligación de que la tienen encerrada ni nada, sin embargo está quitándole algo que es de ella. Yo creo que es así. No sé. Ok, yo veo que, digamos, la argumentación se está ampliando bastante porque tú puedes encarar esa pregunta, yo pienso por diferentes maneras. Y primeramente, creo, nosotros pensaríamos a nivel de la salud, ¿no es cierto? Está bien, es bien para la salud, se puede, no se puede. Ahora vienen argumentos éticos, digamos, ¿no? Libertad del animal, respeto del insecto, estoy robando, ¿no es cierto? De las abejas, lo que ellos producen para sí mismas en realidad. Wow, ya, entonces no sé si estamos progresando, si se complica también la respuesta. Tal vez Raymond nos puede dar un poco de explicación. ¿Esa miel la sobra a las abejas o cómo es ese asunto? ¿O estás robando de ellas lo que ellos necesitan para sí mismas? O tal vez otra persona que tiene experiencia con apicultura. Eso depende. Si uno trata bien a sus abejas, les siembra flores, entonces van a producir de sobras. Pero hoy en día, como tenemos problemas con el clima y todo eso, se ha experimentado que las abejas ya casi no están produciendo de sobras. Inclusive hay problemas que a veces el enjambre no crece bastante porque la reina no está fuerte ahora para poder decir producir 20,000 bebés o algo así. Entonces el enjambre no crece, así que
cuando es un pequeño enjambre y no quiere crecer, entonces lo que ellos producen son solo para el enjambre. No, si uno les quita eso, entonces uno le está robando. Pero siempre para conseguir miel es difícil porque se tiene que poner humo, porque solo el traje no funciona. Se tiene que poner humo y ese humo es tóxico para las ovejas. Entonces, de lo que yo he escuchado, solo una vez al año las abejas son tan mansas para que ellos dejen que uno entre en la colmena y agarrar todo lo que uno quiere y no les hace nada. Y eso nadie puede saber qué día va a ser. Los que se tratan con abejas solo van a ir al enjambre y van a ver en aquel día que las avispas no están haciendo, no le están picando, no son agresivas, no. Eso me ha pasado a mí, que entonces yo me empecé a preocuparme por qué las avispas no están atacando, porque yo lo puedo hacer todo, pero eso no es siempre, eso solo es, unos dicen cuando uno tiene suerte. Pero Internet dice, así que en las avispas y hay que quitarlo de las avispas del enjambre. Así que ese trato entonces para mí sí es un poquito malo. Ok, mi impresión, la cosa del caso se complica más todavía. No Sí. creo que se complique. No, yo digo así entre bromeando un poquito, ¿no? Sí. O sea, lo No, que quiere claro, decir que hay muchos muchas aspectos aquí. consideraciones. Ya. Claro. Yo Ahora, estaba claro, habría que ver si el humo les hace daño o simplemente las ahuyenta, porque si es una cuestión temporaria de que las ahuyenta un ratito y después vuelven y no pasa nada, no les hace nada, bueno, no sé, es una molestia, sí, pero bueno. yo estaba tratando de recordar una presentación de Parminder que se dio en África. ¿Cómo se llama esa ciudad? Uganda. Uganda. Y él tocó este tema. Y me estaba poniendo a pensar en esa situación. Él tocó algo, solo que no recuerdo bien a detalle, pero voy a tratar de reconstruir la idea, el concepto. Ayúdenme si me equivoco. Nosotros tenemos un ecosistema que funciona en la cual todos servimos para todos. Raymond mencionó algo que me despertó bastante el interés, es que existe una ocasión en que las abejas te permiten intervenir o ayudar en su construcción, en su desarrollo de su enjambre, para poderlo multiplicar. Y eso ya había escuchado en otros documentales. Tienes que saber cuándo es que ellas son hasta gentiles, no te atacan, no hacen nada para que puedas tú ayudarles. Y recuerdo que Parminder en una de esas presentaciones, él presentó una cita de Elena White, que ella dice, cada elemento de la naturaleza está o existe para poder servir a otros. Por ejemplo, el árbol que produce sus ramas, sus hojas, ellas caen en un invierno, en un otoño, y esas hojas no se están desperdiciando porque nutren la raíz en la que está el árbol. Entonces funcionan de manera que se ayudan mutuamente. El árbol cuando no pierde sus hojas, está para proteger del calor abrasador a ciertas especies, aves, animales, y todo funciona de esta manera. Los animales igual tienen un ecosistema similar.
la producción, por ejemplo, de conejos, liebres y no sé, y otros animales que suelen ser presa de otros mayores están también para abastecer y esto se genera como un cierto equilibrio en el ecosistema. Ahora, no sé si es correcto decir que también funcionan así con las personas, pero yo recuerdo que él planteó esa idea de que el trato en que tú le das a los animales, puedes también recibir algo de los animales que ellos deseen proveerte. Hubo un tiempo, no sé si recuerdan, que en el Media Broadcast o en el Bible Study Group se hablaba sobre el trato a las abejas y pues las abejas también proveían cierta cantidad extra como para que el ser humano proveyera, porque como ustedes saben, la miel también es en un sentido curativo para las personas. Entonces el ciclo se estaría cumpliendo, ¿no? De que trabajamos los unos para los otros y viceversa. Entonces, solo que en ese sentido me parece que el dilema está en el trato en que tú das a las especies que son inferiores, en este caso los animales o las plantas, digamos, ¿no? Tienes que poderlos tratar con respeto y darles esa opción que me pareció justa, la que habló Raymond, que era sobre dejarles en libertad de decidir si se quedan contigo o si se van. Nosotros también teníamos un enjambre, ¿no? Pero en un momento se fue. Ni nos dimos cuenta, no nos dejaron carpa. Entonces, pienso que parte de ese sistema, ¿no? No tratar de manipular o forzar las cosas como para que estén ahí también, para que tú estés. Este es el concepto de igualdad, me parece que dejar a la persona o al ser humano o al ser viviente, en este caso, que decida qué es lo que es mejor para sí mismo. ¿Alguien más quiere opinar? Esto también aplicaría también para las vacas, ¿no? Cuando sacar la leche y todo eso, porque algunas veces son, se suele presentar también a veces como explotación cuando, o sea, cómo se trata a las vacas. Bueno, pienso que es un poquito diferente con las vacas, las ovejas, los chivos, porque no necesitamos la leche de ella, ¿no? Ellos también no necesitan la leche de nosotros, ¿no? No es un círculo en realidad. Eso es solamente una cultura que el ser humano descubrió y usa, ¿no? Pero la vaca nosotros perfectamente podemos vivir sin vacas, ¿no es cierto? Pero con las abejas es un poco diferente, pienso, en ese caso. Y entonces, bajo esa perspectiva a la cual hemos llegado, Raymond preguntó al inicio, ¿hay una postura oficial de movimiento? No hay una postura oficial de movimiento acerca de la miel, etc. Pero hay principios que entendemos, ¿no es cierto? Y esos principios ya quedaron evidentes. Como con todas las cosas, cuando se explota algo, eso está mal, ¿no? Eso se aplica a cualquier elemento de la naturaleza. Inclusive la calidad es mala, ¿no es cierto? Pero si tenemos bajo en un sistema controlado, cuidadoso, como dijo Raymond, si hay flores suficientes para las abejas, ellos producen de sobra. Si no hay, entonces no, tú robas de ellas, ¿no es cierto? Entonces, si cuidando todos esos aspectos, no vería por qué sería malo usar la miel. Encima aquí hay algunas abejas, ¿no es cierto? Aquí teníamos nosotros que la variedad se llama señoritas. No, tú no necesitas echar humo ni nada. Tú con la mano lo puedes abrir la caja, sacar la miel, no te pica, no te hace nada, ¿no? Es una variedad muy, muy mansa. Y la miel... Ay, qué divino. Sí. Los niños la pueden cosechar. Son chiquitos. Sí. Sí. Y dicen que esa miel inclusive es mucho mejor en su calidad y en sus prestaciones, cualidades, propiedades que la otra miel. ¡Qué genial! Genial, es genial, sí.
Nunca Viven había en- oído. Ajá, señoritas, Juliana. De hecho, pienso yo que tiene que se analizar también el concepto de lo que tú pretendes, porque si vamos a hablar del sentido veganismo, también en la producción excesiva de una planta para tu alimentación, porque es buena y nutritiva, cometes el mismo sentido de abuso de la planta, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en que también la planta tiene que morir para que tú te seas alimentado? O es que la planta es inferior al animal, en este caso, como para que no las reconsideres. Entonces, pienso que antes de crear dilemas de ese tipo, tienes que poder pensar de manera balanceada en este Por sentido. ejemplo, el tema del veganismo, o sea, de los animales, es que los animales tienen sistema nervioso y ellos sí tienen emociones, o sea, tienen sufrimiento. En cambio, los vegetales no. O sea, Sin embargo, yo se creo, han ¿dónde hecho- creo que hay un problema? ¿Dónde creo yo que hay un problema en referencia a los cultivos y eso? Cuando por el dinero, la producción, destruimos todo un ecosistema para solo cultivar un tipo de planta. Ahí es donde hay el problema y ahí le causamos un daño al ecosistema. Por ejemplo, no sé si yo una vez estaba viendo como un documental de los aguacates. No me acuerdo en qué país era, si era en Chile, no me acuerdo. Que dañaban todo y dejaban el país sin agua por cultivar puro aguacate, que es considerado como el oro verde, algo así. O sea, ahí es donde está el problema. claro, es lo que, volvemos a lo mismo, es la explotación. O sea, no es la Claro. cuestión natural, porque, por ejemplo, para Yo, frutas no tienes que matar a la... Comes la fruta y nada más. No sé. Pero con eso del sistema nervioso, digo, se han hecho experimentos con plantas y se ha comprobado que tienen sensibilidad y que reaccionan, por ejemplo, a la música y a otras cosas. Entonces, pero ellos es no muy, sienten dolor, porque entonces es si muy fuera así no pudiéramos comer nada. O sea, el dolor, yo tengo entendido que dolor no tiene. claro, por eso. Imagínate, la cortamos, la picamos, la cocinamos, nos la comemos cruda. Los animales se lo comen crudo, sería un sufrimiento muy terrible. Tal vez es un dilema. Pues yo no sé realmente con las plantas a ciencias ciertas si tienen o no tienen emociones, o simplemente nosotros somos incapaces de reconocer sus emociones. Porque, Claro, por porque hay ejemplo, gente que ha hecho hay científicos que han hecho experimentos y exacto. hablándoles y con la música y no sé qué, y bueno, como que con buen trato están más felices y crecen mejor y están más fuertes y más lindas y más erguidos. Y cuando están desatendidos, por eso, digo Exactamente. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho plantar rosas, pero mis rosas no florecían como las rosas de los vecinos. Yo decía, ¿qué les pasa a estas flores? Son media flojas. Bueno, pero yo les ponía todo los cuidados, el abono, lo que sea necesario, las podaba todo el tiempo para que pudieran florecer. Mi papá siempre me molestaba y me decía, no, es que tú no les hablas. Y yo, hola con una planta, digamos. Pero entonces mi papá iba y les hablaba, les preguntaba en las mañanas cómo estaban, si tenían sed, les daban agua y a veces cantaba mi papá por ahí. Y después de que papá hacía eso, las flores empezaron a florecer lindas y flores hermosas y rosas, o sea, grandes las rosas, particularmente el tamaño que son las flores de las cuales yo compré, daban mucho más grandes y están dando. Y me sorprende porque es como, si yo ya había escuchado esto antes, por ejemplo, con las personas que, las mujeres, las señoras mayores, las abuelitas normalmente que les hablan a sus plantas, todo el mundo dice, es que no tienen los hijos con quien hablarle, entonces les hablan a las plantas, a los animales, pero ellos reaccionan a ese trato. Entonces, existe tal vez un cierto tipo de emoción en las plantas, pero que nosotros, tal vez porque no es muy similar al nuestro, no podemos identificarlos. claro, como no Acontece, saben hablar, digamos, hasta con las personas. Personas
niños, adultos o personas, digamos, en este caso podemos decir que pertenecen a la comunidad LGBT o de otra cultura, también tienen emociones, pero nosotros muchas veces no podemos identificarlas porque no son familiares a las nuestras. Pero de que existe, existe. Entonces, para mí el dilema en este caso tiene que ver el uso que tú das a las cosas que te dan. En este caso, las abejas. Si tú lo das de manera para satisfacer simplemente tu apetito y no te importa el enjambre, la familia de las abejas en sí, sino que las quieres para que te sirvan, es diferente. Pero si tú, por ejemplo, no le quitas el exceso, si no le quitas, por ejemplo, lo que es de ellas y usas lo que es estrictamente necesario para ti o para otros, me parece bien, porque al fin y al cabo todo el ecosistema funciona para que unos trabajemos para otros y otros para, o sea, viceversa, ¿no? Los unos para todos y todos para uno. Esto. No sé si, Raymond, ¿eso responde a tu pregunta? Sí, gracias. ¿Qué vas a hacer ahora con tus abejas? Déjelo decidir. Tiene que elaborarlo. Exactamente. ¿Tienen alguna otra pregunta más que quieran abordar sobre algún otro tema? Matías tiene una pregunta. Sí, estoy esperando a que pase el avión. Un ratito. Ay, ay. Chao, avión. Bueno, feliz sábado a todos. Gracias. Igualmente. Sí. El tema de 2014, que ha estado estas semanas, quizás muchos han estado estudiando. Y lo que estaba entendiendo, porque, bueno, en realidad la anciana antes mencionó que es porque se ha estado más dando importancia al 2019, pero no hemos estado viendo 2014, ese hito, donde sí explica casi la ley dominical. ¿Correcto? Correcto. Ya, entonces, ¿a qué se debe eso? De lo que han estado más dando la importancia a 2019, o qué ha visto ella para poder dar ese tema, ¿no? O sea, y ¿en qué hito estamos? Que sería mi segunda pregunta, porque ya hemos pasado otra vez este paño, o estamos en paño, estamos en ese proceso, porque el hito creo que no es solamente un evento, sino también un periodo. Hoy ya estamos entrando a la línea de los levitas que se cierra de gracia. Ok. ¿Puedes repetir la primera pregunta que no, acústicamente no entiendo? Voy a tratar de repetirlo. A ver. Lo que Matías hizo es, no una pregunta, hizo 7 preguntas en una, así que vamos a tratar de organizarlas. Primero, él hizo la pregunta de ¿por qué prestamos más atención a 2019 que a 2014? La segunda pregunta que hizo es ¿qué tiene 2019 que centre nuestra atención? La tercera pregunta dice, o sea, ¿qué es lo que quiso decir ella con esto? Y esa tal vez voy a dirigir una pregunta a Matías. ¿A qué te refieres con ella? ¿Con Tess? ¿Te refieres? Claro, ella menciona eso justamente porque ve en el movimiento eso, ¿no? O sea, la importancia que le está dando no de 2019, sino a Paño, ¿no? En sí, pero de todo ese periodo de 2019-2021, de hecho. Ok. La cuarta pregunta, ya hice 3. La cuarta pregunta era, ¿en qué hito estamos? La quinta es, si estamos en paño todavía o ya estamos en otra dispensación. Y no me acuerdo la séptima. Lo que pude recapitular. Igual con que empiecen con eso ya es suficiente, después se irán saliendo las otras. Me parece importante. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué no estudiamos 2014 en vez de 2019?
A ver, entonces vamos a abordar esa pregunta desde esta otra. ¿Por qué es importante 2014? Todos saben qué es 2014. El punto de inflexión. Fue un hito, pero no. No es un punto de inflexión en 2014. Es un hito en nuestra línea, pero... ¿Qué hito es? verdad. Eso, ley dominical. Ley dominical. Exactamente. 2014 es la ley dominical. No es un punto de inflexión porque no señala que tienes que hacer un giro en U para volver a la historia, sino señala que estás en la mitad de un camino. ¿Me dejo entender? En ese sentido es la mitad del camino. Y la mitad del camino y un punto de inflexión son dos cosas diferentes. ¿Ok? Si dices que es un punto de inflexión, tal vez te estás refiriendo al 2014, pero en otra línea. Por ejemplo, los netineos, que para ellos sí sería un punto de inflexión. Tienen que dar el giro. Es equivalente al 9-11, que también fue un punto de inflexión en nuestra línea. Pero yo creo que Matías está dirigiendo su pregunta para los sacerdotes, ¿no? Que ahora ya pasaron a ser 144,000. Entonces, para ellos, 2014 es mitad del camino. Gracias por la imagen. 2014 es también el hito de la ley dominical y es el primer hito de ley dominical. Por ende, en la primera mención, según la regla de Miller, la primera mención contiene todos los elementos necesarios para comprender la ley dominical verdadera. Por eso, nuestra atención debe centrarse en 2014. ¿Por qué nos centramos nosotros en 2019? Es porque 2019 está más cerca de nosotros. Y nosotros a veces queremos entender el presente, pero no podemos si no conocemos la historia pasada. Entonces no sirve de nada estar en el presente y querer entenderlo si yo no conozco mi pasado, no conozco el 2014, todo lo que se ve y se conoce ahí. Por eso genera esta confusión, Matías. Por eso uno a veces se preocupa por querer entender dónde estamos y qué estamos viviendo, pero no sirve de nada si tú no sabes, no tienes con qué comparar, no tienes con qué contrastar. Por eso es importante que conozcamos qué es 2014. Ok, ahora yo te voy a contradecir un poquito. En cuanto al punto de inflexión, creo que sí podemos descubrir 2014, o estamos viendo ahora como un punto de inflexión, porque lo que pasa en este momento es que cambia todo lo que Dios hace con el movimiento. Desde el tiempo del fin hasta 2014, como vemos en la gráfica, ¿no? Se trataba básicamente solamente de aceptar la fecha. No entendíamos la fecha. Pensábamos que teníamos una idea, ley dominical. Pensábamos que viene la ley dominical nacional, ¿no es cierto? Tal cual como lo siempre habíamos enseñado. Pero era de entender las líneas proféticas, era de entender los periodos proféticos, la aplicación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y solamente ver la fecha. Ahora, a partir de ahí, todo cambia porque Dios nos introduce a la profundidad de la temática y empezamos a entender el concepto, el contenido y todo esto. Entonces, en ese sentido, hubo sí un gran cambio. Y eso es el punto de inflexión, porque a partir de ahí todo cambia. Pero también quería decir otra cosa, Matías. No creo que estamos nosotros muy afanados de entender cuál hito es el más importante o menos importante. No se trata de eso, ¿no es cierto? Todos tienen su importancia. Lo que pasa aquí solamente es que Tess hizo hincapié en esa fecha por las cosas nuevas que ahora entendemos. No habíamos visto eso antes. Y ponen una luz sobre esa fecha, resaltan, porque quedó no resuelto en gran parte esto, ¿no? Yo recuerdo cuando en 2016, primera vez
reconocieron nuevamente que eso sí era correcto. Y empezamos en 2017, empezamos a buscar qué pasó en 2014, ¿no es cierto? Tal vez seguramente Obama declaró algo que no se hizo público o en ese tiempo también se liberó, ¿no es cierto?, los textos de Elena White, lo que no estaba liberados, buscábamos esos textos, si había algo que tal vez nos aclarara qué pasó ahí. Hemos buscado erradamente, muchos de nosotros, pero no quedó muy claro. Entonces ella simplemente estaba cerrando, yo pienso, esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué 2014 de la ley dominical? Y entonces yo la respuesta o la solución básicamente a ese tema, para concluirlo de cierta manera. ¿Qué dicen los otros? ¿Qué opiniones hay? ¿Qué dicen los morenos? Disculpe. Una pregunta. Ah. Todas esa cantidad de acontecimientos que ella mencionó ahí en el cartelito azul, Sí. ¿todas tienen relación con nosotros? O sea, todas nos afectan a nosotros como movimiento, o sea, ¿qué influencia tienen? O sea, son cosas importantes que pasaron en todo el mundo, pero yo no he logrado entender si tienen relación entre ellas, si nos indican algo o simplemente que pasaron muchas cosas. O sea, eso no lo tengo claro. Yo no estoy segura si entendí tu pregunta, pero quiero ver si tú dices que todos estos temas que aquí se mencionan tienen una relación directa con nosotros, y por nosotros te refieres a el movimiento o a... Sí, claro. Sí, el movimiento y la línea profética, ¿no? O sea, ¿para qué son estos eventos? ¿Cuál es el propósito de conocer estos eventos? Yo pienso que para entender la ley dominical que hubo en 2014. Ok. Y la que habrá también. Ok. Esas respuestas son correctas, pero estos temas son de los que se trató la ley dominical. Y si tú no los puedes reconocer, no los puedes identificar, no vas a poderlo identificar tampoco en la ley dominical que vendrá. Entonces, sí tienen una relación. Y tú como sacerdote tienes la tarea de saber interpretar estos eventos, Graciela. Claro que Erdogan se hizo presidente en 2014 en Turquía. ¿Qué tiene que ver conmigo que vivo en Uruguay? ¿No es cierto? No tiene nada que ver. No me afecta, no tengo relaciones políticas en mi país ni siquiera. Entonces, claro, en ese sentido no, pero esto es, como bien han dicho ahora en los 3 comentarios recientes, esto es la ley dominical, de eso se trata, eso es el tema, eso es la prueba. De esto aprendemos cómo será la ley dominical que aún está por venir. En ese sentido sí nos afecta, ¿no? Porque coloca aquí ya el contexto temático del asunto, del hito. Es como un presagio de la ley dominical que viene. ¿Cómo, perdón? Como un presagio de la ley dominical que viene. O sea, si nosotros entendemos estos eventos, es el carácter de la ley dominical, pero es como un presagio, o sea, lo que viene más en la gran línea de la ley dominical. Por eso lo que dijo Carolina. Lo que pasa es que son cuestiones... Perdón. Se cortó un poquito. Yo pienso que era parte de una información que faltaba, ¿no? Nosotros, como sacerdotes, pasamos por un tramo que era
los 40 días, donde el equivalente con los discípulos era donde Jesús les enseñaba todo lo que en la escritura hablaba de él, ¿cierto? Pero de mi parte considero que siempre hubo un vacío con referente al 2014, que era algo más que todo que creíamos por fe. Y creo que ahorita se abrió, ¿no? Esa información que hacía falta y mostró en cierta forma la naturaleza que tiene la ley dominical. Cuando se ven estos puntos, podemos hacer un paralelo o poder estudiar a profundidad cuáles van a ser los puntos que van a ser tocados en esa ley dominical de la gran línea. Yo la verdad que sí, me faltará mucho o no, o ya estaré fuera de mi grupo, pero yo no entiendo, por ejemplo, qué relación tiene el cambio climático con cuestiones políticas, luchas de poder, o sea, son cosas tan diferentes que no Graciela, Yo creo que estamos haciendo una serie, ¿no es cierto?, en nuestro grupo, de revisar cada uno de esos aspectos. Ya se ha hablado de algunos casos, por ejemplo, habrás escuchado del caso de Hobby Lobby, y otras cosas ya se han presentado. Y vamos a continuar, recapitular esto. Entonces, estás bienvenida a participar para que se aclaren. No obstante, si alguien quiere responder ahora, adelante. Kevin, estabas por decir algo. sí, Graciela, con referente a estos puntos, no, es interesante y me pareció interesante porque que menciones que el cambio climático, cómo interactúa o qué aspecto tiene en la ley dominical, es interesante para mí porque dentro de los conspiranoicos, dentro del adventismo es algo que siempre se vio, ¿no? Que eso iba a ser una de las razones que se iba a ocupar para la ley dominical, igual acá sobre la familia, el Día de la Familia. Entonces, es también poder identificar un poco la información correcta, apartando a un lado todos los conceptos de conspiración y ver hacia dónde va orientada la naturaleza de esa ley dominical, ¿no? Sí, claro, yo lo que entendía era más bien, bueno, toda la cuestión del sexismo, de LGBT, IQ y todo lo demás, la unión de iglesia y Estado, o sea, pero acá son tantos temas y para mí tan diferentes que no. Tal vez así, Graciela. Déjame ayudarte un poquito para que lo puedas simplificar. ¿Cuál es el tema de la ley dominical? La que esperamos. Bueno, por eso esos temas que yo te No, te el estaba tema. diciendo Es un recién. tema. ¿Cuál es el tema de la igualdad? Bueno, De la ley la dominical. igualdad porque involucra todo Se me eso. salió, perdón. Claro, no, pero por eso, pero es eso, es la imposición, o sea, No, la cuestión de la la iglesia y el igualdad. Estado que obliga, pero por eso, pero que obliga a definirse con respecto a la LGBT y todo eso. Y no sé qué, yo dije otra cosa más, pero ya no me acuerdo. Ok, O sea, déjame explicártelo un poquito en un lenguaje más simple. El tema de la ley dominical que nosotros esperamos es la igualdad. Ahora, en todos estos temas, nosotros vamos a ver el problema de la igualdad, cómo se está presentando. Por ejemplo, mira, la purga del Partido Republicano. ¿Cuál es el problema de igualdad que ellos tienen ahí? ¿Cuál es el trasfondo de ese problema? Que algunos creen que ellos son los verdaderos americanos y los otros no son americanos. ¿Sí? sí, ese es el En nacionalismo. el cambio climático, ¿cuál es el problema de la igualdad? ¿Dónde está el problema de la igualdad?
El ser humano se cree superior a la creación. No entiende cuál es su rol. En el movimiento, en el genocidio de Uigur, ¿cuál es el problema? sí. Igual, había problemas en que gente no era apta para vivir en Sí, este mundo. que el diferente no tiene razón de ser. Exactamente. En todos estos temas, estas son las diferentes formas en las cuales se está presentando la problemática de la igualdad. Estos temas muestran esto. El adventismo lo tiene con los grupos de LGBT. Rusia lo tiene. Todos se están poniendo por jerarquía en estos temas. La igualdad se está mal representando, queriéndosela poner dentro de una jerarquía. Pero jerarquía no es igualdad. ¿Te das cuenta? Son diferentes formas en que el problema de la igualdad se presenta. Y tú tienes que poderlo identificar. Tú tienes que poderlo ver. Por eso es que son varios temas. Y se ve, mira, en diferentes partes del mundo se ve diferente. La temática es diferente. En India, ¿qué tiene que ver el primer ministro? ¿Qué es lo que hace? Tienes que estudiarlo, verlo. En Afganistán, ¿cuál es la fase final bajo Gandhi? Todas esas formas tienes que ver cómo se está tergiversando ese concepto de igualdad o cómo apunta hacia la ley dominical. Y tal vez recuerdas, seguro que recuerdas, Graciela, que una de las pruebas que nosotros tenemos para decir que la ley no será acerca del domingo y del sábado es porque esto no es un tema que perturba la sociedad hoy en día. Claro. En 1888 sí era. Claro, Mientras sí. la esclavitud en 63 sí era. ¿No? Entonces hay que demostrar ampliamente cuál es el tema que perturba, que divide la sociedad hoy en día. Y ahí llegamos con esa multitud de, ¿no? De detalles. Claro, por eso, el sexismo, el LGBT, o sea, eso es lo que está agitando. Y bueno, y la explotación y la... sí. Entonces no estás muy fuera de tu grupo, como pensabas. Bueno, ojalá. Pero claro, con el cambio climático me sonaba que no tenía nada que ver con todas las otras cosas que eran más políticas y militares. Por eso siempre es importante conocer el punto, el tema. Esa es una de las reglas de Miller, ¿no? Conoce cuál es el tema de fondo. Aquí es la igualdad. Ahora tienes que ver esa problemática en estos temas que vemos en 2014. Sí, quizás lo que me pasa es que me falta información sobre cada uno de estos temas, porque no los conozco a fondo y entonces por eso no lograba unirlos. Ok. Matías, volviendo entonces a tu pregunta, ¿dónde quieres que profundicemos un poco? Gracias por la ayuda y perdón por mi intromisión. No, para nada. Perfecto. Perdón, pasé el avión, no escuché, solo me escuché mi nombre. ¿Puedo repetir? No escuché. No escuché lo que la pregunta. No entendí tampoco. A Matías no escuchó la pregunta. La pregunta era si tu pregunta se respondió o qué aspectos necesitas que nosotros explicamos más o discutimos más. No, sí está. Sí he complementado muy bien lo que entendí. Sí, está excelente. La otra era, si estamos en paño, periodo de paño o cierre de gracia de los levitas. Ok. Tenemos que entonces, para responder esa pregunta, ¿paño es un periodo o un punto en la historia? Periodo.
Un periodo. ¿Seguras? Porque si Yo a ver, ¿qué tenía evento representa Panio? Perdón, yo tenía entendido que había sido una batalla que era una cosa puntual. Ahora no sé Ok, si... eso es contextual históricamente, pero ¿qué evento representa Panio? Segunda venida. ¿Cuál? Segunda venida. La segunda venida. ¿Y Cristo viene por partes? No. Entonces es un punto en la historia. Es como, no se olviden que Panion también es igual al bautismo. Equivale al bautismo. ¿Recuerdan la línea? En el bautismo nosotros recibimos un nuevo corazón, ¿sí? Tenemos la justificación. ¿Y la justificación es un punto o es un periodo? Punto. ¿Por qué es un punto? Más bien periodo, pienso. ¿Por No qué sé. es un periodo? Para mí es un punto en donde recibimos por fe la justicia de Cristo. Ahora, la santificación sí es un periodo posterior. Está correcta esa pregunta, pero esa respuesta, pero vamos a ver, Edita. Defiende tu postura. No, es que dije que era un proceso, pero yo creo que lo confundí con santificación. Creo que ahí fue porque lo asocié, por eso dije es un proceso. Ok, es un punto en la historia, está bien. ¿Por qué? Porque Cristo cuando nos perdona nuestros pecados, justifica nuestros pecados, los hace todo de una. No te lo hace por fase. Eso hacemos nosotros los padres. Decimos, ok, si lavas los platos, te perdono esta, pero me sigues debiendo la otra. Entonces no hay eso con Cristo es todo y una, ¿ok? Y es paralelo, Panium, a lo mismo, la segunda venida que nosotros recibimos, ¿qué hay? Ya no es un corazón nuevo, sino recibimos ¿qué? Kelvin. ¿Qué recibimos en la segunda venida? Un cuerpo. Nuestro cuerpo glorificado. Exactamente, nuestro cuerpo glorificado. Entonces pasamos a la glorificación y eso también es en un solo instante. Entonces es un punto en la historia. Pero no es tan fácil. Estoy tratando de hacerlo fácil. Tess nos recordó, ¿no es cierto? Y dijo que miremos 2014, la ley dominical, un punto, una fecha. Y dijo, hemos aprendido que no es, ¿no es cierto? Todo el año 2014 era la ley dominical. Y el 9/11, por ejemplo, no pensábamos o se había entendido que dijimos que en esa fecha todo va a acontecer y aprendimos que no era así. Es todo el año también. Entonces sí, entendemos esas dos cosas, ¿no? Entendemos que es un periodo, ¿no? Pero que está atado a esa fecha, no necesariamente ese día. Ok, ya avanzó metros a mi explicación. Explícalo entonces. Claro, no, está bien. Lo que pasa es que Mira, ya quedó claro, dijo. a lo largo de una línea de historia completa, un año es un momento. Ok, correcto. Vamos a hacer así. Esa es una explicación válida, pero no es suficiente, porque no le puedes explicar de esta manera a un levita. Para nosotros entendemos que es un punto, ¿entienden? Pero este punto tiene su desenvolvimiento en un periodo de tiempo. Y no te olvides que Panion también es solamente un harbinger de lo que va a venir. Todavía tenemos 3 líneas que cumplir y la verdadera segunda venida, lo cual también va a mostrarnos que cada hito se transforma en un periodo a pesar de ser un punto en la historia. En su momento es un punto. En la historia en la que se está desenvolviendo es un punto. Pero también podemos hacer un suma a ese punto y ver cómo se desenvuelve y van a ver que es todo un proceso, que es un periodo en el cual se desenvuelve.
Por eso Tess dijo, al mismo tiempo hemos aprendido que es todo el año lo que se cubre. Y al ser todo el año, entonces se convierte en un periodo. Claro, claro, porque un año en toda una historia es un punto, ¿no? Exactamente. Porque al final nosotros marcamos solamente el año, no marcamos enero de 2021, febrero y ¿sabes? Entonces, esa es la explicación. Ahora, no sé si Matías esto satisface o tienes otra pregunta sobre esto. Sí, y por eso es que ya acabó paño, bueno, se acabó. Es la respuesta, sí. Según Daniel. Ya no es un periodo, o sea, estamos en la siguiente, que es el levita, ¿no? Lo que No pasa es que entiendo. tampoco es 31 de diciembre se cerró. Son eventos, no se limitan a una raya en el tiempo, es muy difícil. Estamos a inicios del 22, es más o menos 21. Creo que no debe de pensarse así como si pusieran una cortina de hierro entre el 21 y el 22. O sea, se me ocurre que también es un punto elástico. Eso suena bien. Eso ayuda, creo, bastante bien. Matías, ¿recuerdas que entendemos, obviamente, que Paño tiene que ir con el Rey del Sur? Y algo tiene que pasar con él ahí. Y Tess dijo que, pues, eso es lo que Putin está haciendo ahora, o que empezó a hacer en 2021, sus movimientos, ¿no es cierto?, en la frontera de Ucrania. Pues eso fue 2021, y eso es parte de Paño. Pero como tú te das cuenta, eso no acabó, ¿no es cierto? Recién está culminando todo esto. Eso es Paño. Eso es parte de los eventos de Paño. Pero ya estamos en 2022. Todavía no se terminó. Entonces no podemos decir eso se acabó ahí. Ya pasamos el hito. Estamos todavía en ese hito. Así lo entiendo. Claro, se está desarrollando. Exactamente. Me parece así como Marco dijo, los eventos se han dado inicio, pero aún se siguen desenvolviendo, no han llegado a su culminación. Claro. Y para nosotros poder señalar la culminación de Panion, tienes que poderlo explicar. Para eso tienes que haberlo entendido. Y para que lo entiendas, tienes que haber esperado que el evento se cumpla, o por lo menos cercano al evento, al cumplimiento del evento. Para mí, Panion es la apertura de lo que va a empezar los eventos todavía, el principio del cumplimiento de los eventos. Terminó 2021, pues ahora empiezan el cumplimiento como tal. No sé si eso satisface a todos. ¿Tienen otra pregunta? Matías, ¿tus 7 preguntas fueron respondidas? Sí. Cool. Gracias, gracias. Igual. Sí. No olviden que tenemos una segunda clase en la tarde, ¿no?, donde vamos a continuar. Por ahí, Sí. De algunas todas maneras, preguntas. ¿Ya? de todas maneras, por las dudas, porque si no me voy a olvidar. De todas maneras, yo no relaciono todavía muy bien qué influencia va a tener toda la parte político-militar del Rey del Sur contra el Rey del Norte, etcétera, y después del Rey del Norte contra el Rey del Sur, cómo va a implicar eso en la unión de Iglesia y de Estado y con la cuestión de la igualdad. O sea,
no me queda muy claro todo eso todavía. Bien. Lo podemos ahora ver si resolvemos esta hora, o también podemos pedir a todos que piensen una respuesta para la tarde. Me parece que podemos todos pensar un poco en la respuesta, pero sería bueno si la repite la pregunta de forma más ordenada. O tal vez yo propongo, a ver si yo entendí la pregunta. Yo entendí que la pregunta de Graciela era, ¿cómo es que estos eventos, en paréntesis yo añado, eventos aislados en todo el mundo, de diferente índole, de diferentes temas, influyen o forman la ley dominical, lo que es, como ella dice, la unión de iglesia y Estado? ¿Eso es Claro. correcto? ¿Su pregunta? En realidad es no tanto como todos estos cantidad de eventos, sino más bien Panium supuestamente es la cuestión de la batalla del rey del sur y el rey del norte, y el rey del norte contra el rey del sur. Cómo eso, que es político-militar, sí puede llevar a la unión de iglesia y Estado, pero cómo se hace ese pasaje de lo político-militar a la unión de iglesia y Estado, y de la iglesia y Estado a la igualdad, a la imposición de la desigualdad, digamos. Ok. Entonces la sugerencia es que pensemos una respuesta, ¿ya? Y cuando continuamos en un par de horas, 2 horas. A las 2, ¿no? 3 horas, ¿no? No, 2 horas. ¿A qué hora? Igual, está ahí en el 1 hora y horario. media. 1 hora y media. 1 hora y 20. Ya, entonces ahí volvemos todos con una buena respuesta para Graciela. ¿Qué le parece? A mí me parece bien. ¿Ok? Que voy a preguntar a 14 participantes. A Kelvin, a Marilyn, a Matías, a Yesenia, a Cindy, a Edita, Raymond, a Rose. a Raymond, a Iris. Y ya no empiecen a aparecer. Se fuman. El lío que nos metió Graciela. Ya vi que se empezaron a desconectar. Se fuman todos. Hay que tomar lectura. Una sugerencia. Bueno, no respecto a esto, sino lo que dijo Graciela del cambio climático de 2014. Creo que hay una serie que fue recomendada sobre eso. Lo malo creo que es que está solo en inglés. ¿Recuerdas el nombre de la serie? No, eso no importa, porque igual yo lo puedo entender, pero lo que pasa es que no sé si pasaron muchas cosas climáticas. O sea, yo lo que no unía era qué similitud o en qué influye el cambio climático con la cuestión de la igualdad, con lo LGBT, con el sexismo, con el nacionalismo. O sea, en cómo se asocia eso. No entendía cómo asociarlo realmente. Ok. Sí, ¿qué te parece si lo escribes, Graciela? En el grupo. ¿No? Bueno. Pones pregunta para la tarde Bueno. y ahí formulo porque tú sabes muy bien formular. Bueno. Tiene el arte de escritora. Deberías escribir libros, Graciela. Tan loco. No sé si lo puedo expresar bien, pero trataré de explicar lo que no entiendo. Ok. Carolina, ¿te puedo invitar para que hagas una oración final? Gracias. Oremos. Nuestro Dios, gracias Señor por
este momento especial en que pudimos aclarar algunas cosas, sacar dudas. Gracias, Señor, por esas personas especiales que tenemos acá en ese grupo. Que nos bendiga, Señor, con tu presencia. Gracias, Señor, por Solange y por Marco, que están liderando eso. Los bendigas también, así como a todos los que están acá, Señor. Esté con nosotros en este sábado y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia.